Hoy también en esta edición de Contraparte nos centramos en las profundidades de la reinserción social, importante sobre todo a través de la Fundación Érguete Integración, que desarrolla un proyecto pionero en el Centro Penitenciario de Teixeiro en A Coruña, el programa Reincorpora, que ofrece a los internos la oportunidad de construir un futuro diferente y además integrado en la sociedad a través de itinerarios personalizados donde mejoran sus habilidades y refuerzan los valores que les ayudarán en su camino hacia la integración social y laboral, una materia pendiente. Con nosotros está Marta Martínez, técnica de este proyecto de la Fundación Érguete Integración. Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Encantado saludarte. Encantada también. María Rodríguez también está con nosotros. ¿Qué tal, María? Hola, Juan, buenos días, muy bien. Buenos días, sí. Y Carlos, que es uno de los internos que se ha visto beneficiado por este proyecto. Que Carlos, ¿de momento ha conseguido cubrir las expectativas? Pues sí, de momento las expectativas están cubiertas, aunque bueno, con algún altibajo por los motivos laborales. La situación laboral está mal y bueno, estuve trabajando, se me acabó contrato y ahora pues estoy a la expectativa de encontrar algo más, pero bien, las expectativas cubiertas, o sea, Carlos, sin ninguna duda. Carlos en búsqueda activa de empleo, ¿no? Se le puede denominar. Efectivamente. Bueno, es un proyecto que nos lleva hasta este centro penitenciario de Teixeiro. Marta, ¿cuántos años de experiencia tenéis ya con el programa que hoy nos trae aquí, programa Reincorpora? Nosotros, la Fundación Érguete, lleva trabajando con el programa Reincorpora 5 años, desde el 2011, tanto en el Centro Penitenciario de Teixeiro como en el Centro de Inserción Social de A Coruña. Y es digamos, el espejo, la obra pionera de la Fundación Érguete Integración en materia de reinserción social a nivel de Estado. Juan, te voy a contestar yo a esta pregunta porque es así un poco de memoria histórica. No es el más pionero, forma parte de un conjunto de acciones que están integradas en el trabajo que realizamos con personas privadas de libertad. Nosotros empezamos ya en el año 2006 con un programa específico para la orientación laboral e inserción de personas penadas. Después nos convertimos en entidad Incorpora de la obra social La Caixa y desde el 2011 se nos cede el honor de gestionar el programa Reincorpora. Entonces es todo como una especie de engranaje que se fue articulando a lo largo de los años. Incluso las palabras, ¿no? Se han ido colocando en el sitio adecuado a medida que ha ido evolucionando el proyecto, ¿no? Sí, de hecho el programa Reincorpora inicialmente era un sistema de becas que tenía el Ministerio del Interior con la obra social La Caixa para potenciar la formación de los penados, y en el año 2011 deciden reconvertir ese sistema de becas en un programa porque había una serie pues como de factores que no acababan de cuajar. Los internos recibían muy buena formación para el empleo, pero luego no había un seguimiento ni un trabajo en incorporación laboral, no había pues tanto contacto con el empresario, no había un trabajo en lo que es el entorno social a través del servicio solidario, que es una actividad muy chula de carácter pedagógico que los participantes realizan con otros colectivos. Marta, exactamente, ¿cuáles son los caminos hasta que uno llega a integrarse social y laboralmente? ¿Cómo lo estáis desarrollando y ejecutando este programa Reincorpora? Bueno, este programa se divide en distintas fases. Lo principal es la formación. Es en la fase que empiezan, hay una formación teórica en una profesión, que puede ser limpieza, hostelería, almacén, depende un poco del año, pues se van cambiando los sectores. Después de esta formación teórica pasan a realizar prácticas en empresas. Entonces este es un paso muy importante porque es el primer contacto con el mundo laboral que tienen después de años de privación de libertad. Una vez que se supera la parte de prácticas en empresas, se empieza a hacer la búsqueda activa de empleo y a la vez el servicio solidario. El servicio solidario es lo que comentaba mi compañera, es una actividad pedagógica que lo que quiere es poner en contacto al colectivo de privados de libertad con otros colectivos, que pueden ser personas mayores, personas con discapacidad, y se trata un poco de dar y recibir, de que ellos puedan prestar algo de su ayuda o de sus conocimientos, de algo que ellos saben, y que a la vez reciban ese feedback por parte de otro colectivo. Y después la última fase, que sí que es la más dura, porque la privación de libertad coarta muchas competencias a las personas, pues principalmente la toma de decisiones, la seguridad en uno mismo, la confianza,
En esta búsqueda de empleo nosotros lo que hacemos como técnicos es acompañarlos desde el principio. Se empieza desde lo más básico, realización de currículums, cartas de presentación, y después se va avanzando poquito a poco, bueno, mostrándole los recursos que tienen a su disposición, qué herramientas utilizar. Y aunque los programas tienen una fecha fin, nosotros no rompemos la relación con el interno en ese momento. Seguimos con ellos hasta que ellos deciden que, bueno, que son suficientemente independientes como para continuar solos. Es decir, hay un seguimiento para que la cadena y el desarrollo y el proceso no se rompa, ¿no? Claro, justo. Nosotros empezamos desde el principio, desde, bueno, una vez que están seleccionados los alumnos, hasta el final. Pero el final no es necesariamente la fecha fin del programa, es cuando vemos que la persona ya está capacitada para volar solo y él lo manifiesta. Si no, nosotros seguimos por detrás con apoyo, seguimiento, acompañamiento. Carlos, tú te integras en este programa Reincorpora, realizas todo este proceso de formación que entendemos que, bueno, es como volver a hincar los codos, ¿no? Para empezar, es volver a las aulas o volver a ponerse sobre los libros, sobre el conocimiento, también sobre alguna materia que se domina, otras no tanto. Y después de todo esto, llegas a las puertas de una empresa a pedir trabajo. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo es ese momento? Hombre, la verdad que después de haber realizado el programa, estás ya un poco más habituado, te ha hecho aterrizar un poco en la calle, no vas a puerta fría. Acabas de salir de la cárcel y la verdad que estás fuera de lugar en todos los sitios, ni en tu misma casa estás cómodo, pero al haber hecho el programa, al haber hecho prácticas en empresa, al haber hecho el servicio este solidario, pues ya he tenido contacto con gente de la calle y, oye, pues estás preparado para... Estoy algo nervioso, no te preocupes. Estás preparado para presentarte a una empresa y pedir trabajo. En mi caso, a mí la asociación Érguete me ofreció la oportunidad de trabajar con ellos y bueno, me facilitaron el acceso al mundo laboral. ¿Cómo es esa sensación de volver a reincorporarse en el mundo del trabajo? Es decir, uno presta un servicio, uno cumple con un horario, uno tiene una función y uno percibe un salario. Esa sensación será una sensación muy reconfortante, ¿no? Más de lo que podemos imaginarnos. Sí, la verdad que el primer mes no te lo crees. Cuando es duro empezar a trabajar otra vez, llevar un horario. Llevas muchos años sin hacer nada productivo, la verdad. Y es duro al principio, los primeros días te cuesta. Yo llegué a pensar si lo podía aguantar, incluso. Pero bueno, al final se aguanta y lo que dices tú es satisfactorio, llegar a sentirte productivo otra vez. Marta, ¿les enseñáis a madrugar también o no? Sí, la cuestión de los horarios... El tema de los horarios supongo que será un tema complejo, ¿no? Sí, es un tema complicado, sobre todo, bueno, ya en las prácticas se tienen que empezar a adaptar a los horarios de empresa y, bueno, se les mentaliza mucho de que pueden ser horarios incluso pues muy de madrugada o muy hasta la noche. Son cuestiones que se trabajan porque, claro, para ellos dentro los días son todos iguales y tienen el mismo horario. Carlos, ¿cuál era tu horario? Yo trabajaba de 9 de la mañana a 8:30 de la tarde, con un descanso para comer. Era un horario normal. Pero bueno, se hacía duro, la verdad. ¿Y fines de semana libres o no? Fines de semana libres, sí. Ajá. ¿Y cuál era tu función en esa experiencia laboral? Bueno, la última que estuve trabajando en un taller de mecánico. ¿Y qué tal le das? Bueno, es la profesión que estudié para ello y trabajé bastantes años de eso. Bien. Así que despertando una vocación o dando respuesta a una vocación, ¿no? Entendemos. Sí. La verdad que es lo que me gusta hacer, con lo que disfruto y bueno, es lo que estoy buscando. Para ver. Marta, interesante también ver que este tipo de formación que se desarrolla en el programa Reincorpora es más una formación técnica que una formación, pues tipificada académicamente como excelente, ¿no? Se va más por el camino de lo pragmático que de lo teórico. Claro, sí. Lo que busca el programa, sobre todo, es ser el trampolín para que luego ellos puedan insertarse en el mercado laboral. Se le da una formación con una carga teórica, pero una carga teórica aplicada a la práctica, porque en realidad lo que buscamos tanto no es lo que tú dices justamente, una excelencia académica, sino una incorporación social y laboral.
Entonces, bueno, que sea práctico desde el principio es muy importante, también para su adaptación, porque no están acostumbrados a estar muchas horas en un aula aguantando una clase teórica. Entonces, y a muchos de ellos el nivel de lectoescritura tampoco es muy alto, que eso es pues algo que hay que valorar en la preselección de alumnos, porque al tener, bueno, aunque sea esa carga teórica que ya decimos que no es muy pesada, sí es necesario que haya un nivel de lectoescritura básico. María, que es la mujer de la memoria en la Fundación RGT. No, esa es Carmen Avendaño. María es la mujer de la memoria de Itinere. Carmen Avendaño ya es, digamos, el volumen. Una institución. El volumen, no, los volúmenes de la Fundación RGT. Sí. Pero dentro de lo que es el campo de la reinserción social, que además con Carmen Avendaño os hemos hablado en alguna ocasión, hemos tenido la oportunidad de intercambiar impresiones y experiencias, cada uno por su parte. Sabemos que RGT además ha estado siempre en ese camino, ¿no? No solo en el hecho de intervenir fuera, sino dentro de las prisiones. ¿Imaginabais que podríais llegar a, de facto, convertir en realidad el hecho, la palabra, el concepto que tanto se utiliza, pero tampoco se profundiza en él, como es la reinserción sociolaboral? A ver, la ventaja que tiene la Fundación RGT es que la persona que la preside, Carmen Avendaño, es una persona que apuesta mucho por las personas, ha sabido crear un equipo de personas que van en su línea de trabajo. Entonces, cuando Carmen pone una idea en la mesa, sabemos que la idea se va a materializar. Confiamos tanto en el potencial del ser humano y confiamos tanto en la capacidad de cambio de la persona, que sí teníamos claro que podíamos llevar al mercado de trabajo un volumen de personas privadas de libertad importante. Cierto es que el apoyo de la obra social es lo que acaba de darnos el impulso final. Solo la mera intención de la Fundación o las buenas ideas o la buena intención de los internos no sería suficiente. Necesitamos un inversor, necesitamos como un padrino, una hada madrina que nos impulse, y esa es la obra social. Así que lo teníais claro, ¿no? Que llegaríais al día de hoy con los objetivos cumplidos, con los deberes hechos. Sí, aparte, bueno, desde el año 2011 al año 2015 ha habido un incremento bestial en el número de empresas que se han adherido por convenio a esta nuestra buena causa, la causa de la obra social. Entonces eso es lo que está facilitando que tengamos un índice de incorporación al mercado de trabajo muy alto. Por una parte está pues la valentía que estos chicos y chicas le echan, porque tienen que vencer un montón de barreras, y por otro lado está la creencia, la apuesta positiva que la empresa hace por ellos. Importante, Marta, por ejemplo, en el proceso de formación también salvar esas barreras que mencionaba María, es decir, barreras de miedos, de temores, incluso de estereotipos o algún cartel que le cuelgan a uno, ¿no?, cuando pasa por un centro penitenciario. Sí, ese es uno de los obstáculos más grandes a salvar. Pero bueno, desde el principio nosotros lo que le prestamos a las personas es acompañamiento en todos los sentidos, porque a nivel personal depende mucho de cada uno de los participantes. Uno tiene unos miedos, otro, incluso puntos débiles que ellos notan que son carencias que hay que ir trabajando. Lo que queremos es que salgan al mercado laboral ya que lleguen a las prácticas con la mayor seguridad posible, en ellos mismos, que sepan que son capaces, que pueden y que además cuentan con nuestro apoyo para seguir. Y una vez que empiezan la búsqueda de empleo, lo que necesitamos es que ellos salgan realmente seguros y que dejen de lado pues a veces el estereotipo que se les cuelga. 218 participantes, creo que es la cifra correcta, ¿no?, de los que han participado. ¿Todos han tenido experiencia laboral? ¿Todos? No, experiencia laboral todos no. Lo que han hecho todos son prácticas en empresa. Y después la incorporación al mundo laboral ronda aproximadamente el 13-14% de los participantes. También tenemos que tener en cuenta que el mercado laboral en estos últimos años es muy complicado. Si ya es complicado para alguien de la calle, para alguien que cuenta con una serie de restricciones, pues más aún. Carlos, ¿notaste cuando comenzaste con estas experiencias en empresas y cuando realmente pisaste la calle después del proceso de recuperación en el centro penitenciario, notaste que había estereotipos, que llevabas carteles que tú no veías pero el resto sí veían, bueno, este tipo de cosas? Sí, la verdad, eso que acabas de comentar ahora de carteles que ves tú y que los demás no ven, salimos con muchos complejos y creemos que todo el mundo nos mira o sabe de dónde venimos, de dónde hemos salido. La mayoría de la gente ni nos mira ni sabe de dónde hemos venido, y
y son complejos que tenemos que quitarnos y que a veces cuesta, la verdad. Yo, las experiencias laborales que he tenido, la gente que eso le he comentado, la verdad, todo el mundo ha reaccionado muy bien, me han tratado bien, no me han tratado diferente. O sea, yo en ese aspecto tengo que romper una lanza por la gente, que la verdad me ha tratado bien. Uh-huh. ¿Tuviste compañeros de trabajo en la empresa? ¿Compartiste espacio laboral? Y dices que el ambiente era excelente, ¿no? Era armónico. Sí, porque al final, una vez que entablas confianza con la gente, pues al final pues siempre acabas comentando tu situación personal y la gente siempre reaccionó bien. En mi caso siempre reaccionó bien. Nunca he tenido una mala cara ni una mala palabra. Y te preguntaban al final, con el grado de confianza que se adquiere, ¿y tú qué has hecho para estar ahí? Y esas cosas, ¿llegaron a ese punto o han llegado a ese punto? O bueno, la confianza no llegó a tanto. Sí, la confianza llegó, sí. Al final siempre hay un poco de morbillo en ese tema y siempre sale alguna conversación. Marta, para esto psicológicamente también hay que prepararlos, ¿no? Para contar y sobre todo tener bien asimilada su propia historia, ¿no? Sí, porque hay muchos de ellos que se sienten muy avergonzados y lo que tienen que ser conscientes es que ya están juzgados, ya han cumplido su pena y lo que ahora tienen es que volver a entrar en la sociedad igual que cualquier otra persona. Pero sí es cierto, como dice Carlos, que es uno de los mayores miedos a los que nos enfrentamos en el día a día trabajando con ellos. Y no es tanto que a lo mejor pues los miren o sepan, sino que ellos ya salen con ese propio cartel de ¿y si la gente se da cuenta? ¿Y si saben que vengo de aquí? Y luego, bueno, claro, pues casos como el de Carlos que realmente lo cuentan y ven que no era para tanto, que la gente lo acepta mejor de lo que ellos esperaban. De esos 218 participantes, suponemos que también habrá un porcentaje de mujeres, ¿no? No solo de hombres, aunque sabemos que la población reclusa, la población de los centros penitenciarios mayoritariamente es masculina, pero también habrá un número de mujeres que participaron en este proyecto, en el programa Reincorpora. ¿Qué tal ha sido también la experiencia? Sí que hay participación de mujeres, pero claro, lo que dices tú, ya en los centros penitenciarios el volumen del sector femenino es muy, muy, muy pequeño, entonces sí que hay participantes, no en todos los cursos, y bueno, nosotros este año hemos tenido 3 chicas, y María tiene un ejemplo personal, que ella trabaja en Vigo, que este año ha sido excelente. ¿Cuál es ese ejemplo, María? Pues, a ver, como dice mi compañera Marta, el volumen femenino de privación de libertad es pequeño, el carácter delictivo se asocia más a la masculinidad, ¿no? Hay 2 factores que no nos hacen tener mucho número de mujeres. Uno es que hay poquitas mujeres privadas de libertad, y otro es que ellas pueden llegar a hacer todo el itinerario formativo, sus prácticas en empresa suelen ser muy buenas durante todo el periodo de formación, pero nos encontramos con un problema en el momento de la búsqueda de empleo, porque en ese momento se paralizan y dan prioridad muchas veces a sus cargas familiares, a volver con sus parejas, a encargarse de sus hijos, entonces nos cuesta mucho llegar con ellas al final del proceso. Este año en Vigo, pues la verdad que tenemos un caso que es exitosísimo para nosotros, porque es una mujer de 57 años, que estuvo privada de libertad 3 años y medio más o menos, y va por su 4º contrato de trabajo. Y bueno, es una mujer que trabajamos con ella un poco en lo que fue la reactivación de su perfil profesional. Realmente ella fue no fue itinerario formativo, no se le dio formación para el empleo, sino que partimos de su experiencia laboral previa, localizamos en el entorno de nuestra comunidad una formación que le activara nuevamente ese perfil y nos pusimos con ella pues a buscar trabajo. Y 4 contratos. 4 contratos, los 3 primeros fueron sustituciones durante el verano, de vacaciones, y en este momento acaba de firmar un contrato por 2 años, por un convenio que la Fundación Erguete tiene en la ciudad de Vigo con el Plan de Empleo Municipal. Y bueno, pues tiene tranquilidad para 24 meses, que no quiere decir que durante estos 24 meses, como ya tiene trabajo, se terminó. Durante estos 24 meses lo que tenemos que hacer con ella es seguir formándola y seguir motivándola y ayudándola para que busque otro empleo. Nosotros no nos podemos arriesgar a que llegue el mes 24 y esté mano sobre mano. Y esto es algo que ella tiene muy claro. Ahora estará un tiempito trabajando y en cuanto esté adaptada a su nueva actividad laboral, ahí reactivamos otra vez el perfil para volver a buscar nuevas opciones laborales.
Pero tal y como está el ambiente en el mundo del trabajo, esta mujer se merece ser ya orientadora laboral, 4 contratos. Mira, Juan, esto demuestra que aunque el mercado de trabajo está muy fastidiado, y si está fastidiado, como decía Marta, para personas como nosotros que tenemos un nivel académico más o menos pues bueno y tenemos una formación complementaria bastante decentilla, esto demuestra que quien busca encuentra. Lo que hay es que tener ganas, creer en uno mismo, rodearte de las personas adecuadas, tener los asesores laborales correctos y sobre todo un papel de motivación externo muy grande. Y eso es un poco pues lo que nosotros hacemos. Ellos son el motor, nosotros somos la gasolina, hacemos un equipo fuerte y todos los días nos levantamos con un montón de ganas de trabajar. Hay días muy fastidiados y no nos dejamos caer al suelo, nos intentamos levantar y lo importante es eso, somos un equipo y tiramos del carro juntos. Marta, la relación con las empresas entendemos que siempre es positiva, es óptima, hay intercambio de información, también reajustes dentro de lo que es la calidad del programa Reincorpora, ¿no? Claro, nosotros con las empresas funcionamos como intermediarios, es decir, mientras están en prácticas, nosotros hacemos un seguimiento y una tutorización de los alumnos, pero también prestamos mucha atención a la empresa, a qué es lo que ella nos transmite, pues cómo ve que está siendo la adaptación del alumno y después, bueno, en la búsqueda de empleo sí que ya hay un contacto mucho más directo con ellas. ¿Y Carlos cuándo se convierte en emprendedor y deja de ser trabajador por cuenta ajena? Pues, buena pregunta. Ahora mismo, la verdad que ni me lo planteo ahora mismo. No tengo eso en mente. De momento, a ver si encuentro un trabajo por cuenta ajena y luego ya miraremos, ya nos aventuraremos a otras cosas. Bueno, pero estás dispuesto a incorporarte a cualquier plantilla de mecánicos, ¿no? Sí, yo de cualquier cosa, de mecánico de cualquier cosa. Pues como ven, como comprueban, la reinserción sociolaboral es absolutamente factible a través de programas como este, el de Reincorpora, que desarrolla en el Centro Penitenciario de Teixeiro de forma pionera la Fundación Erguete Integración, que además lleva, o en este caso recibe, el respaldo de la obra social La Caixa y, por supuesto, sin duda, con un equipo humano de primer nivel. El caso de Marta Martínez, que es técnica del proyecto, María Rodríguez y beneficiarios o también voluntarios internos que han tratado de buscar el mismo camino, esa senda que les ha llevado precisamente a recuperar la vida y la normalidad. María, Marta, Carlos, gracias por asomaros aquí a Contraparte. Un abrazo y suerte con próximas experiencias. Gracias. Muchas gracias. Hoy también en esta edición de Contraparte nos centramos en las profundidades de la reinserción social, importante sobre todo a través de la Fundación Erguete Integración, que desarrolla un proyecto pionero en el Centro Penitenciario de Teixeiro en A Coruña, el programa Reincorpora, que ofrece a los internos la oportunidad de construir un futuro diferente y además integrado en la sociedad a través de itinerarios personalizados donde mejoran sus habilidades y refuerzan los valores que les ayudarán en su camino hacia la integración social y laboral, una materia pendiente. Con nosotros está Marta Martínez, técnica de este proyecto de la Fundación Erguete Integración. Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Encantado saludarte. Encantada también. María Rodríguez también está con nosotros. ¿Qué tal, María? Hola, Juan, buenos días, muy bien. Buenos días. Y Carlos, que es uno de los internos que se ha visto beneficiado por este proyecto. Que Carlos, ¿de momento ha conseguido cubrir las expectativas? Pues sí, de momento las expectativas están cubiertas, aunque bueno, con algún altibajo por
los motivos laborales. La situación laboral está mal y bueno, estuve trabajando, se me acabó contrato y ahora pues estoy a la expectativa de encontrar algo más. Pero bien, las expectativas cubiertas, O sea, Carlos, sin ninguna duda. Carlos en búsqueda activa de empleo, ¿no? Se le puede denominar. Efectivamente. Bueno, es un proyecto que nos lleva hasta este centro penitenciario de Teixeiro. Marta, ¿cuántos años de experiencia tenéis ya con el programa que hoy nos trae aquí, programa Reincorpora? Nosotros, la Fundación Érguete, lleva trabajando con el programa Reincorpora 5 años, desde el 2011, tanto en el Centro Penitenciario de Teixeiro como en el Centro de Inserción Social de A Coruña. Y digamos, el espejo, la obra pionera de la Fundación Érguete Integración en materia de reinserción social a nivel de Estado. Juan, te voy a contestar yo a esta pregunta porque es así un poco de memoria histórica. No es el más pionero, forma parte de un conjunto de acciones que están integradas en el trabajo que realizamos con personas privadas de libertad. Nosotros empezamos ya en el año 2006 con un programa específico para la orientación laboral e inserción de personas penadas. Después nos convertimos en entidad Incorpora de la obra social La Caixa y desde el 2011 se nos cede el honor de gestionar el programa Reincorpora. Entonces es todo como una especie de engranaje que se fue articulando a lo largo de los años. Incluso las palabras, ¿no? Se han ido colocando en el sitio adecuado a medida que ha ido evolucionando el proyecto, ¿no? Sí, de hecho el programa Reincorpora inicialmente era un sistema de becas que tenía el Ministerio del Interior con la obra social La Caixa para potenciar la formación de los penados y en el año 2011 deciden reconvertir ese sistema de becas en un programa porque había una serie pues como de factores que no acababan de cuajar. Los internos recibían muy buena formación para el empleo, pero luego no había un seguimiento ni un trabajo en la incorporación laboral, no había pues tanto contacto con el empresario, no había un trabajo en lo que es el entorno social a través del servicio solidario, que es una actividad muy chula de carácter pedagógico que los participantes realizan con otros colectivos. Marta, exactamente, ¿cuáles son los caminos hasta que uno llega a integrarse social y laboralmente? ¿Cómo lo estáis desarrollando y ejecutando este programa Reincorpora? Bueno, este programa se divide en distintas fases. Lo principal es la formación. Es en la fase que empiezan, hay una formación teórica en una profesión, que puede ser limpieza, hostelería, almacén, depende un poco del año, pues se van cambiando los sectores. Después de esta formación teórica pasan a realizar prácticas en empresas. Entonces este es un paso muy importante porque es el primer contacto con el mundo laboral que tienen después de años de privación de libertad. Una vez que se supera la parte de prácticas en empresas, se empieza a hacer la búsqueda activa de empleo y a la vez el servicio solidario. El servicio solidario es lo que comentaba mi compañera, es una actividad pedagógica que lo que quiere es poner en contacto al colectivo de privados de libertad con otros colectivos, que pueden ser personas mayores, personas con discapacidad, y se trata un poco de dar y recibir, de que ellos puedan prestar algo de su ayuda o de sus conocimientos, de algo que ellos saben y que a la vez reciban ese feedback por parte de otro colectivo. Y después la última fase, que sí que es la más dura, porque la privación de libertad coarta muchas competencias a las personas, pues principalmente la toma de decisiones, la seguridad en uno mismo, la confianza. En esta búsqueda de empleo nosotros lo que hacemos como técnicos es acompañarlos desde el principio. Se empieza desde lo más básico, realización de currículums, cartas de presentación, y después se va avanzando poquito a poco, mostrándole los recursos que tienen a su disposición, qué herramientas utilizar. Y aunque los programas tienen una fecha fin, nosotros no rompemos la relación con el interno en ese momento. Seguimos con ellos hasta que ellos deciden que son suficientemente independientes como para continuar solos. Es decir, hay un seguimiento para que la cadena y el desarrollo y el proceso no se rompa, ¿no? Claro, justo. Nosotros empezamos desde el principio, una vez que están seleccionados los alumnos, hasta el final. Pero el final no es necesariamente la fecha fin del programa, es cuando vemos que la persona ya está capacitada para volar solo y él lo manifiesta. Si no, nosotros seguimos por detrás con apoyo, seguimiento, acompañamiento. Carlos, tú te integras en este programa Reincorpora, realizas todo este proceso de formación que entendemos que es como volver a hincar los codos, ¿no? Para empezar, es volver a las aulas o volver a ponerse
sobre los libros, sobre el conocimiento, también sobre alguna materia que se domina, otras no tanto. Y después de todo esto, llegas a las puertas de una empresa a pedir trabajo. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo es ese momento? Hombre, la verdad que después de haber realizado el programa, estás ya un poco más habituado, te ha hecho aterrizar un poco en la calle, no vas a puerta fría. Acabas de salir de la cárcel y la verdad que estás fuera de lugar en todos los sitios, ni en tu misma casa estás cómodo, pero al haber hecho el programa, al haber hecho prácticas en empresa, al haber hecho el servicio este solidario, pues ya he tenido contacto con gente de la calle y, oye, pues estás preparado para... Estoy algo nervioso, no te preocupes. Estás preparado para presentarte a una empresa y pedir trabajo. En mi caso, a mí la asociación Érguete me ofreció la oportunidad de trabajar con ellos y bueno, me facilitaron el acceso al mundo laboral. ¿Cómo es esa sensación de volver a reincorporarse en el mundo del trabajo? Es decir, uno presta un servicio, uno cumple con un horario, uno tiene una función y uno percibe un salario. Esa sensación será una sensación muy reconfortante, ¿no? Más de lo que podemos imaginarnos. Sí, la verdad que el primer mes no te lo crees. Cuando es duro empezar a trabajar otra vez, llevar un horario. Llevas muchos años sin hacer nada productivo, la verdad. Y es duro al principio, los primeros días te cuesta. Yo llegué a pensar si lo podía aguantar, incluso. Pero bueno, al final se aguanta y lo que dices tú es satisfactorio, llegar a sentirte productivo otra vez. Marta, ¿les enseñáis a madrugar también o no? Sí, la cuestión de los horarios... El tema de los horarios supongo que será un tema complejo, ¿no? Sí, es un tema complicado, sobre todo, bueno, ya en las prácticas se tienen que empezar a adaptar a los horarios de empresa y, bueno, se les mentaliza mucho de que pueden ser horarios incluso pues muy de madrugada o muy hasta la noche. Son cuestiones que se trabajan porque, claro, para ellos dentro los días son todos iguales y tienen el mismo horario. Carlos, ¿cuál era tu horario? Yo trabajaba de 9 de la mañana a 8:30 de la tarde, con un descanso para comer. Era un horario normal. Pero bueno, se hacía duro, la verdad. ¿Y fines de semana libres o no? Fines de semana libres, sí. Ajá. ¿Y cuál era tu función en esa experiencia laboral? Bueno, la última que estuve trabajando en un taller de mecánico. ¿Y qué tal le das? Bueno, es la profesión que estudié para ello y trabajé bastantes años de eso. Bien. Así que despertando una vocación o dando respuesta a una vocación, ¿no? Entendemos. Sí. La verdad que es lo que me gusta hacer, con lo que disfruto y bueno, es lo que estoy buscando. Para ver. Marta, interesante también ver que este tipo de formación que se desarrolla en el programa Reincorpora es más una formación técnica que una formación, pues tipificada académicamente como excelente, ¿no? Se va más por el camino de lo pragmático que de lo teórico. Claro, sí, lo que busca el programa sobre todo es ser el trampolín para que luego ellos puedan insertarse en el mercado laboral. Se le da una formación con una carga teórica, pero una carga teórica aplicada a la práctica, porque en realidad lo que buscamos tanto no es lo que tú dices justamente, una excelencia académica, sino una incorporación social y laboral. Entonces, bueno, que sea práctico desde el principio es muy importante, también para su adaptación, porque no están acostumbrados a estar muchas horas en un aula aguantando una clase teórica. Entonces, y a muchos de ellos el nivel de lectoescritura tampoco es muy alto, que eso es pues algo que hay que valorar en la preselección de alumnos, porque al tener, bueno, aunque sea esa carga teórica que ya decimos que no es muy pesada, sí es necesario que haya un nivel de lectoescritura básico. María, que es la mujer de la memoria en la Fundación Érguete. No, esa es Carmen Avendaño. María es la mujer de la memoria de Itine. Carmen Avendaño ya es, digamos, el volumen. Una institución. El volumen, no, los volúmenes de la Fundación Érguete. Sí. Pero dentro de lo que es el campo de la reinserción social, que además con Carmen Avendaño os hemos hablado en alguna ocasión, hemos tenido la oportunidad de intercambiar impresiones y experiencias, cada uno por su parte. Sabemos que Érguete además ha estado siempre en ese camino, ¿no?
no solo en el hecho de intervenir fuera, sino dentro de las prisiones. ¿Imaginabais que podríais llegar a, de facto, convertir en realidad el hecho, la palabra, el concepto que tanto se utiliza, pero tampoco se profundiza en él, como es la reinserción sociolaboral? A ver, la ventaja que tiene la Fundación Erguete es que la persona que la preside, Carmen Avendaño, es una persona que apuesta mucho por las personas, ha sabido crear un equipo de personas que van en su línea de trabajo. Entonces, cuando Carmen pone una idea en la mesa, sabemos que la idea se va a materializar. Confiamos tanto en el potencial del ser humano y confiamos tanto en la capacidad de cambio de la persona, que sí teníamos claro que podíamos llevar al mercado de trabajo un volumen de personas privadas de libertad importante. Cierto es que el apoyo de la obra social es lo que acaba de darnos el impulso final. Solo la mera intención de la Fundación o las buenas ideas o la buena intención de los internos no sería suficiente. Necesitamos un inversor, necesitamos como un padrino, una hada madrina que nos impulse, y esa es la obra social. Así que lo teníais claro, ¿no? Que llegaríais al día de hoy con los objetivos cumplidos, con los deberes hechos. Sí, aparte, bueno, desde el año 2011 al año 2015 ha habido un incremento bestial en el número de empresas que se han adherido por convenio a esta nuestra buena causa, la causa de la obra social. Entonces eso es lo que está facilitando que tengamos un índice de incorporación al mercado de trabajo muy alto. Por una parte está pues la valentía que estos chicos y chicas le echan, porque tienen que vencer un montón de barreras, y por otro lado está la creencia, la apuesta positiva que la empresa hace por ellos. Importante, Marta, por ejemplo, en el proceso de formación también salvar esas barreras que mencionaba María, es decir, barreras de miedos, de temores, incluso de estereotipos o algún cartel que le cuelgan a uno, ¿no?, cuando pasa por un centro penitenciario. Sí, ese es uno de los obstáculos más grandes a salvar. Pero bueno, desde el principio nosotros lo que le prestamos a las personas es acompañamiento en todos los sentidos, porque a nivel personal depende mucho de cada uno de los participantes. Uno tiene unos miedos, otro, incluso puntos débiles que ellos notan que son carencias que hay que ir trabajando. Lo que queremos es que salgan al mercado laboral ya que lleguen a las prácticas con la mayor seguridad posible, en ellos mismos, que sepan que son capaces, que pueden y que además cuentan con nuestro apoyo para seguir. Y una vez que empiezan la búsqueda de empleo, lo que necesitamos es que ellos salgan realmente seguros y que dejen de lado pues a veces el estereotipo que se les cuelga. 218 participantes, creo que es la cifra correcta, ¿no?, de los que han participado. ¿Todos han tenido experiencia laboral? ¿Todos? No, experiencia laboral todos no. Lo que han hecho todos son prácticas en empresa. Y después la incorporación al mundo laboral ronda aproximadamente el 13-14% de los participantes. También tenemos que tener en cuenta que el mercado laboral en estos últimos años es muy complicado. Si ya es complicado para alguien de la calle, para alguien que cuenta con una serie de restricciones, pues más aún. Carlos, ¿notaste cuando comenzaste con estas experiencias en empresas y cuando realmente pisaste la calle después del proceso de recuperación en el centro penitenciario, notaste que había estereotipos, que llevabas carteles que tú no veías pero el resto sí veían, bueno, este tipo de cosas? Sí, la verdad, eso que acabas de comentar ahora de carteles que ves tú y que los demás no ven, salimos con muchos complejos y creemos que todo el mundo nos mira o sabe de dónde venimos, de dónde hemos salido. La mayoría de la gente ni nos mira ni sabe de dónde hemos venido y son complejos que tenemos que quitarnos y que a veces cuesta, la verdad. Yo, las experiencias laborales que he tenido, la gente que solo he comentado, la verdad, todo el mundo ha reaccionado muy bien, me han tratado bien, no me han tratado diferente. O sea, yo en ese aspecto tengo que romper una lanza por la gente, que la verdad me ha tratado bien. ¿Tuviste compañeros de trabajo en la empresa? ¿Compartiste espacio laboral? Y dices que el ambiente era excelente, ¿no? Era armónico. Sí, porque al final, una vez que entablas confianza con la gente, pues al final pues siempre acabas comentando tu situación personal y la gente siempre reaccionó bien. En mi caso siempre reaccionó bien. Nunca he tenido una mala cara ni una mala palabra. Y te preguntaban al final, con el grado de confianza que se adquiere, ¿y tú qué has hecho para estar ahí y esas cosas? ¿Llegaron a ese punto o han llegado a ese punto? O bueno, la confianza no llegó a tanto.
Sí, la confianza llegó, sí. Al final siempre hay un poco de morbillo en ese tema y siempre sale alguna conversación. Marta, para esto psicológicamente también hay que prepararlos, ¿no? Para contar y sobre todo tener bien asimilada su propia historia, ¿no? Sí, porque hay muchos de ellos que se sienten muy avergonzados y lo que tienen que ser conscientes es que ya están juzgados, ya han cumplido su pena y lo que ahora tienen es que volver a entrar en la sociedad igual que cualquier otra persona. Pero sí es cierto, como dice Carlos, que es uno de los mayores miedos a los que nos enfrentamos en el día a día trabajando con ellos. Y no es tanto que a lo mejor pues los miren o sepan, sino que ellos ya salen con ese propio cartel de ¿y si la gente se da cuenta? ¿Y si saben que vengo de aquí? Y luego, bueno, claro, pues casos como el de Carlos que realmente lo cuentan y ven que no era para tanto, que la gente lo acepta mejor de lo que ellos esperaban. De esos 218 participantes, suponemos que también habrá un porcentaje de mujeres, ¿no? No solo de hombres, aunque sabemos que la población reclusa, la población de los centros penitenciarios mayoritariamente es masculina, pero también habrá un número de mujeres que participaron en este proyecto, en el programa Reincorpora. ¿Qué tal ha sido también la experiencia? Sí que hay participación de mujeres, pero claro, lo que dices tú, ya en los centros penitenciarios el volumen del sector femenino es muy, muy, muy pequeño, entonces sí que hay participantes, no en todos los cursos, y bueno, nosotros este año hemos tenido 3 chicas y María tiene un ejemplo personal, que ella trabaja en Vigo, que este año ha sido excelente. ¿Cuál es ese ejemplo, María? Pues, a ver, como dice mi compañera Marta, el volumen femenino de privación de libertad es pequeño, el carácter delictivo se asocia más a la masculinidad, ¿no? Hay 2 factores que no nos hacen tener mucho número de mujeres. Uno es que hay poquitas mujeres privadas de libertad, y otro es que ellas pueden llegar a hacer todo el itinerario formativo, sus prácticas en empresa suelen ser muy buenas durante todo el periodo de formación, pero nos encontramos con un problema en el momento de la búsqueda de empleo, porque en ese momento se paralizan y dan prioridad muchas veces a sus cargas familiares, a volver con sus parejas, a encargarse de sus hijos, entonces nos cuesta mucho llegar con ellas al final del proceso. Este año en Vigo, pues la verdad que tenemos un caso que es exitosísimo para nosotros, porque es una mujer de 57 años, que estuvo privada de libertad 3 años y medio más o menos, y va por su 4º contrato de trabajo. Y bueno, es una mujer que trabajamos con ella un poco en lo que fue la reactivación de su perfil profesional. Realmente ella fue no fue itinerario formativo, no se le dio formación para el empleo, sino que partimos de su experiencia laboral previa. Localizamos en el entorno de nuestra comunidad una formación que le activara nuevamente ese perfil y nos pusimos con ella pues a buscar trabajo. Y 4 contratos. 4 contratos, los 3 primeros fueron sustituciones durante el verano, de vacaciones, y en este momento acaba de firmar un contrato por 2 años, por un convenio que la Fundación Erguete tiene en la ciudad de Vigo con el Plan de Empleo Municipal. Y bueno, pues tiene tranquilidad para 24 meses, que no quiere decir que durante estos 24 meses, como ya tiene trabajo, se terminó. Durante estos 24 meses lo que tenemos que hacer con ella es seguir formándola y seguir motivándola y ayudándola para que busque otro empleo. Nosotros no nos podemos arriesgar a que llegue el mes 24 y esté mano sobre mano. Y esto es algo que ella tiene muy claro. Ahora estará un tiempito trabajando y en cuanto esté adaptada a su nueva actividad laboral, ahí reactivamos otra vez el perfil para volver a buscar nuevas opciones laborales. Pero tal y como está el ambiente en el mundo del trabajo, esta mujer se merece ser ya orientadora laboral, ¿eh? 4 contratos. Mira, Juan, esto demuestra que aunque el mercado de trabajo está muy fastidiado, y si está fastidiado, como decía Marta, para personas como nosotros que tenemos un nivel académico más o menos pues bueno y tenemos una formación complementaria bastante decentilla, esto demuestra que quien busca encuentra. Lo que hay es que tener ganas, creer en uno mismo, rodearte de las personas adecuadas, tener los asesores laborales correctos y sobre todo un papel de motivación externo muy grande. Y eso es un poco pues lo que nosotros hacemos. Ellos son el motor, nosotros somos la gasolina, hacemos un equipo fuerte y todos los días nos levantamos con un montón de ganas de trabajar. Hay días muy fastidiados y no nos dejamos caer al suelo, nos intentamos levantar y lo importante es eso, somos un equipo y tiramos del carro juntos.
Marta, la relación con las empresas entendemos que siempre es positiva, es óptima, hay intercambio de información, también reajustes dentro de lo que es la calidad del programa Reincorpora, ¿no? Claro, nosotros con las empresas funcionamos como intermediarios, es decir, mientras están en prácticas, nosotros hacemos un seguimiento y una tutorización de los alumnos, pero también prestamos mucha atención a la empresa, a qué es lo que ella nos transmite, pues cómo ve que está siendo la adaptación del alumno, y después, bueno, en la búsqueda de empleo sí que ya hay un contacto mucho más directo con ellas. ¿Y Carlos cuándo se convierte en emprendedor y deja de ser trabajador por cuenta ajena? Buena pregunta. Ahora mismo, la verdad que ni me lo planteo ahora mismo. No tengo eso en mente. De momento, a ver si encuentro un trabajo por cuenta ajena y luego ya miraremos, ya nos aventuraremos a otras cosas. Bueno, pero estás dispuesto a incorporarte a cualquier plantilla de mecánicos, ¿no? Sí, yo de cualquier cosa, de mecánico, de cualquier cosa. Pues como ven, como comprueban, la reinserción sociolaboral es absolutamente factible a través de programas como este, el de Reincorpora, que desarrolla en el Centro Penitenciario de Teixeiro de forma pionera la Fundación Erguete Integración, que además lleva, o en este caso recibe el respaldo de la obra social La Caixa y, por supuesto, sin duda, con un equipo humano de primer nivel. El caso de Marta Martínez, que es técnica del proyecto, María Rodríguez y beneficiarios o también voluntarios internos que han tratado de buscar el mismo camino, esa senda que les ha llevado precisamente a recuperar la vida y la normalidad. María, Marta, Carlos, gracias por asomaros aquí a Contraparte. Un abrazo y suerte con próximas experiencias. Gracias. Muchas gracias.